Queridos amigos, siguiendo pues este proceso del itinerario de iniciación cristiana de jóvenes, que estamos en el entrenamiento 5, donde estamos hablando del compromiso de transformación social, tiene como objetivo poder introducir a los participantes en un escenario de servicio pertinente al itinerario de iniciación cristiana de adolescentes y de jóvenes. Por eso los títulos que voy a relacionar en este momento se encuentran en la página 19 a la 21. El sentido de la propuesta e implicaciones educativo-pastorales, educar a asumir la mentalidad de Dios. Posteriormente encontramos asegurar contenidos fundamentales desde la doctrina social de la Iglesia y la Carta de los Derechos del Hombre. Después encontramos crear caminos adecuados a los jóvenes en situación. Desde el sentido de una propuesta, con sus implicaciones educativo-pastorales en este proceso o en este itinerario de iniciación cristiana para jóvenes en este entrenamiento número 5, nos muestra que las comunidades cristianas son siempre interpeladas a asumir los grandes desafíos educativos para poder acompañar a los jóvenes y sobre todo para que ellos puedan desarrollar las competencias y habilidades sociales para poder vivir las obras de misericordia. Pienso, hermanos, que esto conlleva a formar a una persona capaz de concretar las propias potencialidades y de poder promover su compromiso en un servicio concreto en la sociedad, sobre todo a favor del bien común. Yo creo que tenemos que comenzar por las cosas pequeñas, por gestos pequeños, concretos de la vida, que lleven a convertirse al joven en una mejor persona, sobre todo en esa capacidad de poder relacionarse consigo mismo, con Dios y con los demás, y como hoy pide el Papa Francisco, con la creación. Por otra parte, encontramos educar, asumir la mentalidad de Dios, para educar a desarrollar competencias que ayuden a llegar a ser constructores de la civilización del amor. Es necesario formar a los jóvenes en asumir la mentalidad evangélica, asegurando el crecimiento a la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios tiene que ser acogida, se tiene que poner en práctica y finalmente tenemos que dar buenos frutos. Es la condición de un saber y de un ser, caracterizado por una progresiva maduración cristiana que permite narrar la propia experiencia de la salvación y de liberación y testimoniar, leer la Sagrada Escritura y actualizarla en la propia vida de cada uno de los jóvenes. Por eso, esa salvación, esa relación a la tradición cristiana, buscar las razones para creer y desarrollar la inteligencia de la fe, compartir su fe y dar razón de ella, tomar la palabra al interior de la propia fe cristiana, dialogar con diferentes categorías de personas, discernir los signos de los tiempos. Ese es el camino que nosotros tenemos que asumir, una nueva mentalidad. De hecho, necesitamos una conversión. Esos signos y esos gestos que está haciendo durante este fin de semana el Papa Francisco en Irak, signos de paz, de reconciliación, en el que todos nosotros, a pesar de las diferencias, que esa es la gran riqueza que tiene hoy la humanidad, en esa diferencia, tener la posibilidad de poder convivir todos juntos. Asegurar contenidos fundamentales. Este texto nos muestra la doctrina social de la Iglesia y la Carta de los Derechos del Hombre. El acercamiento educativo requiere asegurar contenidos fundamentales en el orden al desarrollo de competencias para vivir las obras de misericordia. Esto es necesario para poder adquirir de manera estable, disfrutable y correcta, lo que permite afrontar los desafíos y enfocar una estructura de decisiones y de elecciones prudentes y responsables, con el fin de responder a un modo proactivo al desafío y al contexto. Observando un poco el ítem anterior, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Y la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política, económica, cultural, ecológica, de las relaciones internacionales de la humanidad, basados en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia Católica. Por eso, hermanos, la doctrina social de la Iglesia ofrece orientaciones
para la promoción de los derechos humanos, para la tutela de la familia, para el desarrollo de instituciones políticas auténticamente democráticas y participativas, y para una economía al servicio del hombre, para un nuevo orden internacional que garantice entre nosotros entonces la justicia, la paz, y para una actitud responsable hacia la creación. Así por lo menos nos lo enseñó el Papa Juan Pablo II. Ahora podemos hacernos una pregunta: ¿cuáles son esas enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia? Y ellas están contenidas en todos los documentos sociales dados por los papas. Por eso la doctrina social de la Iglesia cuenta con las enseñanzas de los concilios, los sínodos de los obispos, los documentos de las conferencias episcopales latinoamericanas como Puebla, Santo Domingo, Medellín y Aparecida, inclusive también las exhortaciones y los documentos de las conferencias episcopales, entre ellas la nuestra, la colombiana. ¿Qué aporta la doctrina social de la Iglesia para el mundo? Es una pregunta fundamental. Lo primero que aporta, una concepción del hombre fundada en el principio de dignidad de cada ser humano, la igualdad de los hombres y las mujeres, los derechos inalienables del hombre, el hombre como sujeto y nunca como objeto, una concepción de la economía social basada en la búsqueda del crecimiento, desarrollo y progreso del ser humano bajo los principios el principio del valor del amor, el principio de la solidaridad, el principio de la participación, el principio de la subsidiariedad, el principio del bien común. La finalidad de la doctrina social, entonces, hermanos de la Iglesia, no es intelectual, es una manera práctica, personal, de destacar la dignidad del hombre. Su finalidad es la promoción, la liberación integral de las personas, reconociéndolas como hijos de Dios. Por eso, queridos amigos, finalmente los invito a que nosotros observemos y estudiemos ese compendio de la doctrina social de la Iglesia, de Juan Pablo II, maestro de la doctrina social y testigo del Evangelio y de la justicia y de la paz.